¿Les doy entrada? Sí. Para lo que yo me iba. Buenas tardes. Buenas Bienvenidas y tardes. bienvenidos. ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en Facebook también. Así que cuando ustedes quieren podemos empezar. Bien, ¿todo pronto? ¿Todos prontos? Ujú. Bien. Bueno, un gusto otra vez nuevamente darles la bienvenida a todas y a todos a este último taller del ciclo de cultivos de otoño-invierno. Y acuérdense que ustedes van a poder ir haciendo las preguntas a lo largo de la exposición. En este taller vamos a estar hablando del cultivo de lechuga. Va a estar a cargo de Mariana. Y Mariana es participante de la red de huertas comunitarias y también participante de la huerta estudiantil de la Facultad de Agronomía y del Parque Tecnológico Industrial del Cerro. Entonces, bueno, le damos la bienvenida y te escuchamos, Mariana. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Voy a darle compartir pantalla, así arrancamos. ¿Por ahí? ¿Se ve bien? Debería verse. Se ve perfecto. Bien. Bueno, hoy vamos a ver, como dijo Vivi, lechuga. Ahí les puse el nombre científico, como en las anteriores presentaciones vimos el nombre científico era importante, tanto si lo vamos a buscar en internet como para saber cuál es el nombre más adecuado para ella, es Lactuca sativa, perdón, y es una compuesta, es de esa familia. A ver si pasa. Está pasándose, a ver ahí. ¿Por qué estás haciendo? A ver ahí, bueno. No. Bien. Es una planta anual. Es una planta anual que siempre tenemos en las huertas porque es un ciclo bastante corto. Es muy rica en fibras. Es casi un 90% de agua esta planta, pero es muy buena porque tiene calcio, hierro y vitamina A. Tiene un efecto calmante. Cuando decimos a alguien tenés que tomarte un té de lechuga, es muy buena para eso. Y hay distintas variedades. Si bien a la que estamos más acostumbrados a ver en la feria es esta, que es la mantecosa, tenemos múltiples variedades como para variar y que hasta en gustos son distintas. Acá tenemos la hoja de roble, que no genera cabeza como la mantecosa, pero que tiene su forma, la forma de la hoja es la misma forma que tiene la hoja de roble. Y de esta hay tanto colorada como verde. Pues hay algunas que forman bien como si fuera un repollo, la cabeza. Esta, que es la de la foto inicial, le llaman iceberg. Y después hay todo un estilo asiático, que es de hoja más alargada, igual que las romanas, que son de hoja alargada, que son menos comunes acá, pero bueno, que están en la vuelta. Esta es una planta que tenemos mucho, tanto en otoño como en invierno, y bueno, y que cuando arrancamos su ciclo con la germinación de las semillas, yo acá les puse los 3 colores más comunes que tiene la semilla, que son blancas, marrones o negras, y tiene la particularidad de que algunas variedades requieren de luz para germinar. Y eso es bien importante porque si nosotros la sembramos muy profundo, esa luz que necesitan para germinar no les va a llegar. Entonces recordar siempre, ¿vieron lo pequeñas que son las semillitas? Tanto así que
en 1 gramo tenemos 700 semillas. Entonces, recuerden siempre que tiene que ir una fina capita de tierra encima. ¿Tá? Por ejemplo, esta sería una haba, y nosotros la vamos a enterrar 3 veces su tamaño. Y esta sería una semilla de lechuga, mucho más chiquita, enterrada 3 veces, es muy, muy superficial. También hay algunos que siembran la lechuga en luna llena, cosa de que durante la noche tengan esa luz y que les perdure para determinar la germinación. A su vez, es una semilla que sufre termodormición, y eso significa que cuando hay temperaturas por encima de 28 o 30 grados, la semilla se vuelve a dormir y no germina. Las temperaturas óptimas para que germine es de 18, 20 grados, 25 grados. Es un rango bastante amplio, digamos, pero siempre nos conviene cuando hacemos un almácigo, que por lo general hacemos almácigo para las lechugas, tenerlas en un microtúnel o en algún lugar que esté al reparo del frío. Bueno, la viabilidad de las semillas, como veíamos el otro día con Silvana, es de hasta 5 años en el caso de la lechuga. Y sobre todo si las podemos conservar en un lugar fresco como una heladera. Si las tenemos en un galpón nos van a durar un poco menos, de 2 a 3 años. En cuanto a la germinación, después de que se da la germinación y tenemos el almácigo, vamos a tener estas plántulas. Yo les quería mostrar esta foto, porque es algo muy común que nos pase en los almácigos. Cuando comienza a germinar, se desarrolla la radícula, que es la primera raíz chiquita, y salen los cotiledones, que son estas 2 primeras hojas que están adentro de la semilla. Estas 2 primeras hojas, si nos sucede esto, que pasó en esta foto, nos quedan los plantines muy débiles, y eso sucede porque falta luz, y las plántulas están buscando luz. Un plantín bueno para utilizar en la agroecología y en todo lo que es orgánico, es muy importante llevar un plantín bueno al cantero. Entonces, puede ser, por ejemplo, un plantín muy bueno, con buen desarrollo radicular, con 3 o 4 hojitas. Acá hay varias fotos de lo que puede ser un almácigo. No necesariamente tiene que ser en almaciguera, puede ser, acá nosotros usamos, por ejemplo, un bidón, o en macetitas de 9, puede ser mismo en el cantero, pero siempre el almácigo va a ser un lugar que nosotros vamos a cuidar un poco más. Siempre le vamos a dar más atención, vamos a quitarle las hierbas espontáneas, vamos a tenerlos como más cuidado, como una guardería. De nuevo acá les pongo las temperaturas en las que se desarrolla, porque si hay menos de 6 grados, va a desarrollarse muy poquito. Esa es la razón por la que en estos momentos, junio, julio, no hacemos mucho almácigo, porque demora tanto en germinar y en generarse la plántula, que no nos vale la pena. Va quedando una plántula muy débil. Después de que nosotros tenemos esto que dura entre 3 y 4 semanas, dependiendo justamente de la temperatura, la vamos a llevar al suelo. Y si bien el ciclo es corto, va a variar dependiendo de eso, ¿no? De la temperatura. Nosotros lo trasplantamos y generalmente les damos un espacio de 25 a 30 centímetros. Esto es simplemente imaginarnos el tamaño final que va a tener nuestra lechuga y darle ese espacio. Mientras este periodo de la época de vida de la lechuga dura, le crecen entre 12 y 14 hojas nuevas, y dura otras 3 a 4 semanas. Acá ven que tienen distintos hábitos, pero empieza a crecer en forma de roseta y va creciendo como en espiral. Luego viene la formación de la cabeza. Esto no necesariamente se da en todas las variedades. Hay algunas variedades que generan una cabeza muy fuerte, que es sobre todo la mantecosa, de las que tenemos acá, y hay otras que son más de hoja libre, como todas las que tenemos acá. Por ejemplo, esta es una crespa que no forma cabeza, una crespa colorada. Y esto de la formación de la cabeza se da
porque las hojas nuevas van quedando envueltas, digamos, en las hojas anteriores. ¿Tá? Hay gente que prefiere las que tienen cabeza. Esto dura otras 2 a 3 semanas. ¿Tá? Y en estos últimos 20 días, forme cabeza o no, es donde se da el pico de crecimiento de la lechuga. Es cuando crece más. Y esto es importante porque nosotros vamos a tener que darle un poquito de, para que crezca, vamos, por ejemplo, a aplicarle un biofertilizante, un té de compost, un bostol. Entonces, lechuga todo el año. Y usé esto porque es el manual que se hizo en el 2002 del programa de producción de alimentos, tenía un apartado que decía así, lechuga todo el año. Y es re importante porque nosotros tenemos en nuestras huertas lechuga todo el año, pero muchas veces nos pasa que se nos concentra. Y hay un momento en el que tenemos mucha lechuga y hay un momento en el que no tenemos nada de lechuga. Eso nos pasa porque tenemos que ir escalonando. La duración del ciclo de cultivo depende de la temperatura. Entonces, si nosotros estamos en verano, vamos a tener ciclos más cortos. Vamos a tener ciclos de 55 días, 60 días, en los que vamos a poder, de siembra a cosecha, sacar una lechuga. Ahora, si nosotros estamos en invierno, vamos a tener de repente 3 meses, 90 días, 100 días para sacar una lechuga. Si nosotros le damos condiciones de más calor, en un invernáculo o en un microtúnel, vamos a tener 45, 50 días después del trasplante para cosechar nuestra lechuga. Entonces ahí lo que podemos hacer son 2 cosas. Una, que siempre es conveniente, es escalonarlo. Entonces en verano podemos sembrar cada 15 días y en invierno sembrar una vez por mes. Y si nosotros somos 15 en la huerta, por ejemplo, bueno, esa vez que sembramos 30, por ejemplo, o 40, cosa de que todos podamos irnos llevando, porque la lechuga no se queda fea de un día para el otro, digamos, no se nos pasa de un día para el otro. Entonces vamos a poder ir llevándonos a medida que vayamos queriendo y siempre vamos a tener. Lo otro que podemos hacer es ir cosechando hojas de la lechuga y no llevarnos la lechuga entera. Y esa es una manera de alargarle un poco el ciclo y poder ir comiendo siempre. Eso, quien tiene lechuga en la casa lo ha hecho siempre, digamos, irle sacando algunas hojitas y ahí tener el cuidado de sacarles las de afuera y no romperle la base, porque si nosotros lastimamos esa base, vamos a lastimar el lugar de donde van a salir las hojas nuevas. Entonces es como el cuidado que hay que tener. Ahora, si nosotros dejamos el tiempo y no la cosechamos, elegimos la más linda, como nos explicó Silvana el otro día, elegimos la que más nos gustó, la que menos se enfermó, y la dejamos florecer. ¿Ah? Esta foto de acá muestra el momento previo a que va a empezar a florecer. Esta lechuga ya se está quedando amarga y ya generó la cabeza. Perdón, esta no genera la cabeza, pero en el caso de que genera cabeza, ya generó la cabeza, ya quedó pronta para cosecha y se está empezando a pasar. Pierde calidad, queda muy amarga y aparece el tallo que se ve acá en esta otra foto. Esta es una lechuga iceberg que nosotros no teníamos la semilla, conseguimos un plantín y como esta planta es una planta de reproducción cerrada, lo que decía el otro día Silvana, y vuelvo a eso porque nos viene muy bien, es que podemos conservar todas estas semillas, y tiene muchísimas semillas, por suerte la lechuga, nos da un montón, y de cada una de esas semillas vamos a tener más plantas de la variedad iceberg, que no teníamos hasta el momento. Este tallo se elonga, queda un tallo bien grande, que acá lo tuvimos que entutorar inclusive porque se nos volcaba con el peso, y nos quedan una inflorescencia, un montón de florcitas chiquitas. La flor, para quien nunca la vio, es muy parecida a la del panadero. Acá está cerrada, en esta foto, pero es muy similar a la del panadero, y después quedan inclusive las semillas con el panadero. Que a medida que están quedando sequitas tenemos que irlas sacando de a poco porque si no se vuelan.
Y después tenemos por toda la huerta lechuga. Bueno, como les dije, es eso, tiene una reproducción cerrada y un pequeño porcentaje de polinización cruzada. Eso lo puse porque de repente vemos que nosotros cosechamos, por ejemplo, en este caso, lechuga iceberg, y de repente de todas las semillas que sacamos hay alguna que tiene mantecosa. Y eso nos pasa porque en algún porcentaje muy mínimo surge el cruzamiento. Pero lo interesante de que sea reproducción cerrada es que podemos tener varios tipos de lechuga juntas. Por ejemplo, podemos tener lechuga mantecosa y lechuga iceberg en la misma huerta y poder hacerlas reproducir a la vez, poder sacar semilla. ¿Cuándo se nos florece? Se nos florece más cuando tenemos temperaturas altas y días largos, o sea, hacia el verano. Es muy común tener plantines chiquitos y que de repente se nos florezcan cuando llega la primavera. Eso es porque las condiciones están dadas para que se florezca. Es mejor no conservar esa semilla de un plantín que no llegó a desarrollarse. Por más que sentimos la tentación de quedarnos con esa semilla, en realidad esa semilla no es la mejor para guardar. Bien, ese es el ciclo completo, ¿ah? Desde la semilla hasta que obtenemos la nueva semilla. Ahora vamos a ver algunas enfermedades que nos atacan a la lechuga. Dijimos que la lechuga es más que nada de otoño-invierno y no se comporta tan bien desde la germinación, no se comporta bien cuando hace mucho calor. Entonces, las enfermedades que tenemos más asociadas a la lechuga son todas las enfermedades que tenemos en invierno, que son hongos y bacterias, ¿ah? Y vamos a tener menos insectos. Igual los vamos a ver y vamos a ver que afectan, sí, pero tenemos 3 enfermedades que son las que casi siempre aparecen en la huerta, que son producto de hongos, ¿no? La primera es esta, que es el tumbado de la lechuga, y las vemos así, como desmayadas a las lechugas. Esto se da por un hongo, por 2 hongos, que se llaman esclerotinias. Yo les puse acá el nombre de las 2, para que también, si después lo buscan, según el país, se dice de distintas maneras las enfermedades, pero este es el nombre del hongo que lo causa. ¿Ah? Esto es muy fácil de ver. Cuando quedan las lechugas como desmayadas, lo que hacemos es dar la vuelta y en la parte de abajo vemos todo este hongo blanco que se desarrolló. Esto todo es el cuerpo del hongo. Y además es muy común que veamos esto. ¿Ah? Esto se llama esclerotos y son estructuras de resistencia que usa el hongo para sobrevivir en el suelo. Hay 2 tipos de esclerotos, unos más grandes y otros más chicos. Esta foto yo la saqué de internet, pero me parece que está muy, muy buena porque muestra bien la diferencia de tamaños. Estos esclerotos, además, producen esto, que se llama apotecio, que es la manera en la cual se reproduce el hongo. ¿Por qué es importante y pongo las 2? Porque este tipo de escleroto se da en muchos cultivos. Se da mucho en tomate, se da mucho en cebolla, se da en todos los cultivos y enferma a todas las plantas. Sin embargo, este tipo de escleroto se da solo con la lechuga. Y esto es importante porque cuando lo vamos a ver cómo controlarlo, nosotros esto de manera muy fácil podemos rotarlo, podemos, en donde había lechuga, poner otro cultivo que no sea lechuga, y si es Sclerotinia minor, no nos va a afectar al otro cultivo. Pero si es Sclerotinia sclerotiorum, sí nos va a afectar. Ahora vamos a ver bien cómo hacemos para que esto no nos ataque, pero bueno, es una enfermedad bastante común. Después tenemos esta otra enfermedad, que es un hongo también, es el moho gris o Botrytis cinerea, y que ataca otros cultivos. Y lo puse acá en frutilla porque es muy común verlo en frutilla. ¿Tá? Nos ataca también a la lechuga, es otra pudrición. Bueno, es otro tipo de pudrición y lo vemos gris. El otro era blanco y este es gris.
Este también afecta a un montón de cultivos, o sea que y siempre está, además, pero se da mucho en cultivos que están viejos. ¿Tá? El otro también. Estas 3 enfermedades las vamos a ver en cultivos que son cultivos que fueron quedando y que nos quedaron viejos. ¿No? Siempre en todo esto que son hongos, lo que más nos afecta es el agua. Y ahora vamos a ver bien cómo nos manejamos para prevenirlo. Por último de estas 3, así que vamos a ver, más importantes, está el mildiu. ¿Tá? Se llama Bremia lactucae. Y es bien distinto lo que vemos. Vemos estas manchas que van como entre las nervaduras. Y si la damos vuelta a la hoja, en el en vez, vemos esto, que es una esporulación. Es el órgano reproductor del hongo. ¿No? Esto también es bastante común que pase en cultivos viejos. Y por último quería mostrarles esto, que lo vemos como una enfermedad, pero en realidad es una cuestión más fisiológica, y no es un hongo ni nada, pero que se da bastante, que es el quemado. Esto si nosotros lo vemos en invierno, después de una helada, con una lechuga grande, es un quemado por helada, claramente. Pero si no, en general la helada no quema la lechuga. Si lo vemos en verano, o con mucho calor, a veces que se da con picos de temperatura, es falta de calcio. ¿Qué pasa? Nosotros en el suelo siempre tenemos suficiente calcio como para todas las plantas, pero hay veces el calcio llega a las hojas por el riego. Entonces hay veces que el riego es alternado y no le llega bien el calcio, entonces no se puede formar. En la lechuga produce esto, en otros cultivos también se ve la falta de calcio, y bueno, esto es bien fácil de arreglar dándole un riego más de continuo. Entonces, cuidados que tenemos que tener en general para estas enfermedades. Primero que todos los hongos se ven favorecidos con las mismas temperaturas que las lechugas, entonces por el lado de la temperatura no vamos a poder hacer mucho, pero sí por el lado de la humedad. Mejorando la distancia entre plantación y eliminando las plantas espontáneas que crecen en el medio, digamos, podemos mejorar la aireación que hay en el cultivo, ¿no? Después, generar un riego adecuado. Y cuando decimos riego adecuado, es, bueno, evitar los excesos, que no se nos encharque, que no nos quede un cantero como un poquito más bajo y que eso junte agua, porque ahí en general vamos a tener enfermedades. No mojar las hojas, o sea, intentar no hacer un riego, porque de repente hay muchos días que no sale el sol y no se seca, como todos estos días anteriores no se secaban las hojas, y eso genera un microambiente que es buenísimo para los hongos. También el hacer canteros altos. El hacer un cantero alto nos permite que el agua baje, digamos. Después, bueno, eliminar todo lo que sean plantas enfermas. Si nosotros vemos una planta que está enferma, es mejor quitarla y hasta quitar un poco de suelo de abajo de esa planta. Por ejemplo, si es un caso de esclerotinia, le vamos a estar sacando los esclerotos. Y eso yo recomiendo eliminarlo. Si hiciéramos un buen compost que levante temperatura, se puede llevar al compost, pero mejor sacarlo, meterlo en una bolsa y tirarlo. Después todo lo que son rotaciones. Rotar con cultivos que sean lo más distintos a la lechuga posible. Si generamos varios grupos en la rotación, lo podemos mezclar con crucíferas, que también son de invierno, y poder generar un cantero que fuera con crucíferas y lechugas, por ejemplo, y después rotarlo. Después están las técnicas de solarización, que se pueden hacer durante el verano, que consisten en colocar un nylon en el suelo y con eso quema un montón de cualquier escleroto que pueda quedar o de cualquier patógeno que pueda haber. Y después manejar la cobertura del suelo. Si bien siempre nosotros usamos cobertura o mulch, vamos a intentar que esa cobertura no nos genere más humedad, porque si no con eso estamos generando condiciones para que se den los hongos. Después, por último, les quería mostrar esto,
que lo hemos hablado en casi todos los talleres, que es el tricoderma. Quería mostrarles el efecto que hace, que para mí esto es súper interesante. Este hongo blanco se llama Fusarium, y es un hongo que es muy común y que ataca a todas las plantas, y es un hongo de suelo. Y acá, en esta otra imagen, muestra cómo el tricoderma se está comiendo el Fusarium. Entonces, este es el efecto que hace en el suelo el tricoderma, y por eso es tan bueno y nosotros lo recomendamos un montón. El tricoderma se aplica en el suelo. Después acá puse también el Clonostaquis, que es otro hongo que afecta sobre todo a botrytis, pero está puesto para otros, y es un hongo que está en desarrollo actualmente, que hay un grupo de gurises que lo está desarrollando. Y después los microorganismos eficientes, que también aplicados en el suelo y aplicados foliar, este también es foliar, se pueden poner, y son microorganismos que van a estar compitiendo tanto en lugar, en espacio, en comida, con estos otros patógenos. Y en general son más eficientes, o sea, son más rápidos en su desarrollo, son más voraces, digamos. Y en cuanto a los insectos, bueno, no solamente insectos, porque tengo también caracol acá, que podemos encontrar asociados a la lechuga. Primero que el caracol lo tenemos siempre, y más en invierno, con la humedad, están a la orden del día. Después algunas otras cosas que vemos en lechuga son pulgones, las lagartas. Esta lagarta, Perdón. es la grotis. Sí, Mariana, si dejas de compartir y vuelves a compartir porque quedó trancada la presentación, el slide quemado. bueno. A ver ahora. ¿Sí? A ver, ahí se ve bien. Esperamos un momentito que cargue. Ahí debería estar el cuidado para enfermedades. A mí me aparece cuidado para enfermedades. La mía venía bien, no se había trancado en ningún Bueno, momento. seguimos entonces. Bien. Entonces de los bichos también se ve. Sí, se ve. Esta lagarta, llega bien el de bichos, bien. Esta es la lagarta que es la más común de todas, que es la grotis, que ataca a otros cultivos también. Puede comer desde la base, y es bastante complicada una vez que agarra el cantero, digamos. Después los pulgones, que también los hemos visto en todos los cultivos, y casi siempre obedecen a una planta que está con mucho nitrógeno o que está débil, pero siempre van a estar en la vuelta. Y de hecho, en la agroecología nosotros no necesitamos niveles cero de todos estos bichos, sino que necesitamos controlarlos, o que necesitamos plantas fuertes que puedan resistirlos. Y después podemos ver este tipo de cosas que son moscas minadoras. Bien, y los cuidados que vamos a tener para estos bichos son crear lugares llamadores y refugios de insectos controladores, que pueden ser flores aromáticas. Acá tenemos el San Antonio, que se está comiendo un pulgón. Los San Antonios son carnívoros y está bueno que vengan, los llamamos mucho y los atraemos con flores naranjas. Las flores anaranjadas y las flores violetas son las que atraen más insectos. En general, además, las caléndulas atraen a los pulgones, entonces también las podemos tener como plantas trampa. Después, no dejar materia orgánica fresca en los canteros. Y esto es bastante común, que cuando no tenemos aceitado el tema de compost, pongamos restos más frescos en los canteros. Eso no está bueno, sobre todo para lo que son moscas,
que están asociadas a que después vienen y nos comen las semillas. Por ejemplo, la mosca de la semilla está muy asociada a la materia orgánica fresca. Entonces mejor siempre generar un compost y cuando está bien pronto y maduro, llevarlo al suelo, llevarlo a nuestro cantero. Para los caracoles vamos a ser muy pacientes y a generar refugios donde puedan ir, lugares que sean húmedos como caños de PVC, palanganas, lugares que tengamos como a la sombra, generarles lugares donde puedan ir y juntarlos y sacarlos de la huerta. ¿Tá? Después tenemos los famosos envases con cerveza o malta, que ellos van ahí como una trampa, digamos, y quedan ahí. Y después para las lagartas, que si bien son complejas cuando las tenemos, lo que podemos hacer es preparar el cantero con tiempo. Y ahí cuando damos vuelta a la tierra quedan expuestas, vienen los pájaros y se los comen. Además, si hace calor o si hace mucho frío, quedan expuestas y también mueren, digamos, porque ya quedan enterradas. Bueno, después otros cuidados así como más generales y que está bueno tener, es que la lechuga, como es un ciclo corto, va a necesitar, es un ciclo corto, entonces necesita suelo rico en materia orgánica, un suelo que le pueda dar todos los nutrientes fácilmente que ella va a necesitar. Entonces, bueno, agregarle compost al suelo, agregarle vermicompost. Una cosa que hacemos, que me olvidé de comentarla, es cuando tenemos el plantín, por ejemplo, nosotros utilizamos en la huerta del PTI, que es donde estoy ahora, dejamos en el invernáculo el almacio. Y lo que hacemos es, para llevarlo al cantero, lo dejamos un par de días afuera, abajo de un árbol, abajo de un ombú grandote que tenemos, lo dejamos para que quede más rústico que como lo sacamos enseguida del invernáculo. ¿Tá? Y en esos 2 días, ahora con el frío y la humedad que hace, no los regamos. Entonces, cuando va a ir al cantero, nosotros lo que hacemos es agregarle vermicompost, que es el compost hecho por las lombrices, ponemos el plantín y enseguida después lo regamos. Entonces nosotros pasamos por un pequeño estrés a esa planta que después en el cantero va a venir con todo, digamos, le damos las mejores condiciones nuevamente en el cantero. ¿Sí? Después, en cuanto al riego, es una planta que es un 95% agua. Entonces el riego en el verano tiene que ser frecuente, también para no tener ese problema del calcio. Y luego se puede agregar también con el riego té de compost, ¿tá? Que tiene un montón de nitrógeno y otros nutrientes son importantes. Se puede agregar fermento de ortiga, que es un preparado que hacemos también aprovechando la ortiga que tenemos en el invierno, o un bostol, un biopreparado también que hacemos con bosta y agua, lo dejamos fermentar a eso, y eso tiene un montón de nitrógeno. Eso también, en la última etapa del cultivo, que es cuando crece más, nos conviene darle un riego, teniendo cuidado de que si es bostol, no regar y cosechar el otro día. Por lo menos dejarlo una semana, si es bostol, por toda la carga de microorganismos negativa que puede tener la bosta. ¿Tá? Y acá, claro, ojo, porque el exceso de nitrógeno, o sea, nosotros le vamos a dar nitrógeno porque queremos que crezca y siempre que queremos que algo esté lindo, verde y grande rápidamente, le agregamos nitrógeno. Ojo con el exceso de nitrógeno, porque puede dejar a la planta más débil y puede producirnos enfermedades de hongos y de bacterias. Y además, si tenemos una planta que está muy débil, puede atraernos los pulgones. Entonces, también eso, nosotros vamos a empezar a observar las plantas y vamos a empezar a darnos cuenta de si necesita, si no necesita. Eso es un trabajo, digamos, del huertero que tenemos que hacer día a día. Bueno, por ahí quedamos, no sé cómo estamos de tiempo, pero quería que quedara tiempo para las preguntas. Estamos bien de tiempo, perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntas como que a veces, algunas con el entorno más que con la lechuga, pero bueno, mira, una de las preguntas es, si las flores que vos mencionaste se colocan alrededor de la huerta o en la huerta. Bueno, en realidad
Ahí depende de cuál es el objetivo de nuestras flores. Nosotros en general lo que hacemos es colocar en las puntas de los canteros flores. Por ejemplo, con esto de las caléndulas, de que son plantas que atraen, nosotros hemos observado que si las ponemos lejos y nos atraen los pulgones se van a empezar a quedar más lejos de nuestras plantas. Entonces lo que hicimos fue generar un cantero que es de flores y aromáticas. Y ese cantero es un cantero circular que está en el medio de la huerta y que nos funciona como atrayente de insectos, que nos funciona de repelente de un montón de cosas. Eso en cuanto a las flores. Después hay algunas aromáticas que son bien particulares, por lo menos lo que hemos desarrollado desde la observación, que las mentas, acompañando algunas a las brásicas, a las crucíferas, las que están cerca de la menta están menos propensas a agarrarse los pulgones grises, que son bastante complicados en nuestra huerta. Entonces, esas lo que hicimos fue, bueno, colocamos menta al lado de los brócoli. Pero bueno, Bien, en bien general las interesante. flores en las puntas de los canteros o lo importante es que la diversidad de la huerta sea grande, o sea, que tengamos mucha cantidad de especies, de variedades, de cosas distintas y de refugios, digamos, para... Bien. Bueno, después preguntan si la cerveza da buenos resultados con los caracoles. Si puede ser. Sí, yo la probé por probarla en realidad, pero en general no gasto cerveza para eso. Pero la probé y sí, de hecho las babosas van derecho. Y al otro día o a los 2 días ves las babosas adentro de la cerveza. Bien. Después Pero están tenés mucha diciendo, paciencia con los caracoles. después preguntan, lo en realidad afirman que la menta es muy invasiva. Preguntan eso, si a lo mejor si la Sí, pones es al súper lado de las invasiva brásicas. Sí, y consume un montón de agua, compite un montón con los cultivos por el tema agua. Nosotros ahí hicimos como un balance. Y es verdad, nosotros la tenemos como invasiva en otras partes del cantero, de los canteros, pero de repente generarla, ponerla en recipientes cerquita, sí, y controlarla también puede ser. vas Bien. cosechando y te vas haciendo un té. Un mojito también. Bien. Otra pregunta tenemos acá. Si se puede utilizar fardo como mulch. Nosotros lo usamos, de hecho, acá se ve en la foto. Esta foto es de la huerta del PTI. Y ahí lo que se da es que había un grupo de mujeres que estaba produciendo hongos comestibles, que lo hacían sobre fardo de trigo o de moa, y nosotros utilizábamos el fardo como su producto de ellas, digamos, ellas lo iban a tirar, entonces nosotros lo usábamos para mulch. Lo que sí vimos un montón es que en esta cuestión de los hongos se genera un montón de humedad porque absorbe eso. Entonces, bueno, si hay problema con hongos, capaz que lo mejor es sacarlo para controlar un poco, sobre todo ahora el invierno. Sobre todo cuando las plantas están así grandes, digamos, que están cubriendo el cantero. Después tenemos otra pregunta. Dicen si en esta época no conviene pasar los plantines a la tierra. O si conviene o si no conviene pasar los plantines a tierra. Sí, ¿cómo se conviene? En No, realidad todo el porque año tenemos lechuga y sí, está bueno trasplantarla ahora. Capaz que lo que no se entendió es que yo dije que no hacemos almácigos en julio, de fines a junio. A mediados de julio no hacemos almácigo porque demora tanto. O sea, ¿qué pasa? Todas las plantas, los animales, todos funcionamos más rápido con más temperatura. Entonces, cuando hacemos un almácigo con temperaturas muy bajas, lo que pasa es que demora tanto en crecer ese plantín que cuando lo vamos a trasplantar es un plantín débil, que no se va a poder desarrollar bien. Y además es un gasto de tiempo, porque si nosotros lo hacemos el 31 de junio, con que si lo hacemos el 1 de agosto, de repente va a tener el mismo, o sea, vamos a sacar plantín el mismo día. Entonces, es muy lento el crecimiento. No bien, sé si ahí se entendió. se entendió.
se entendió que entonces no hacemos los plantines No en hacemos esta época planting. ahí está. No hacemos De el cualquier trasplante. manera, Si ya los tenemos, sí podemos hacer el trasplante. Lo que no podemos claro. hacer en el vacío porque se nos van a lentecer y van a ser unas plantas muy debiluchas, que no es lo que Claro, buscamos. ahora podríamos hacer una última siembra, digamos, de invierno, ahora, digamos. Ahora con estos fríos, podemos, yo qué sé, en un microtúnel, cubriéndolas. Lo que hicimos la otra vez fue, por ejemplo, le pusimos bidones dados vuelta para generar como un microclima ahí de temperatura. Se podría hacer ahora una siembra, digamos, y después esperar un mes hasta fines de julio para hacer la otra, siempre. Bien. Después hay otras preguntas de cosas que tú hablaste, como por ejemplo la solarización, eh, pero bueno, dicen si podés explicar un poquito más qué es la solarización. Sí. La solarización es una técnica que se utiliza tiene varios beneficios. Uno de ellos es que elimina un montón de plantas espontáneas, de malezas. También elimina enfermedades como todas esas estructuras de resistencia que vimos, como los esclerotos, como los gusanos. Es una técnica muy efectiva que se hace en verano. Y lo que se hace es preparar el cantero como si uno lo fuera a sembrar, precioso, digamos, lo da vuelta, lo deja rastrillado, lo riega bien, que el agua drene, y lo tapa con nylon, de manera tal que no entre nada de aire, ¿no? Y eso lo vamos a dejar tapado durante el verano, pueden ser 20 días, 30 días, y eso lo que hace es que genera tanta temperatura y adentro vamos a ver que eso está condensando y que en el nylon se ven las gotitas. Genera tanta temperatura que mata todo lo que son insectos, huevos, hongos, raíces. Y después cuando lo destapamos, que es a los 30 días más o menos, lo destapamos y lo tenemos pronto para plantar. No lo movemos más, queda así y trasplantamos. Lo que nos conviene hacer después de la solarización, porque así como mata hongos patógenos, también mata distintos hongos que son benéficos, es hacerle un riego con tricoderma o con microorganismos eficientes, algo así como para poblar ese suelo, digamos, generarle esa diversidad. Tenemos que pensar que nosotros la misma diversidad que vemos en la huerta, de plantas, de animales, la tenemos que tener en el suelo, con bacterias, con hongos, con un montón de bichos, microorganismos que no vemos y que tienen que estar presentes para tener un suelo sano. Entonces, bueno, así como la solarización es muy buena para un montón de cosas, después tenemos que generar esa biodiversidad en el suelo nuevamente. Bueno, y después otra pregunta también con respecto a algo que tú hablaste, que es cómo se hace el té de compost. El té de compost se hace agarramos una bolsa, una media de nylon o una bolsa de esas de papa, y le ponemos compost y en un tanque, en una tarrina, esto es un poco sin medida, lo hacemos tal cual té, digamos. Lo ponemos en una tarrina y lo dejamos de un día para el otro y con eso regamos. Después le quitamos la bolsa y con eso se riega fácilmente y todo lo que está, por ejemplo, todo lo que va a través del agua va a llegar a las plantas. Una manera muy fácil de agregarle. Eso preguntan si eso se pone puro, como sale, o lo tenés que rebajar. No, en el caso del té compost y el té de vermicompost, va puro. Son los mismos nutrientes que están en el compost y en el vermicompost, que nosotros se lo podríamos agregar ahí también y esperar a que llueva, o sea, va a ser el mismo efecto. Nosotros se lo vamos a estar agregando en agua, que va más fácil, ¿no? Para que la planta lo tome, porque la planta tiene que estar en un medio líquido para que pueda tomar a través de sus raíces. Cuando es el fermento de ortiga, sí, lo hacemos diluido. Bien. Después preguntan si al trasplantar tiene que ser al ras de la raíz o se puede pasar un poquito. Yo calculo que debe ser si en realidad si hay que dejarlo como
el plantín al ras o se puede enterrar un poquito más. Calculo que la pregunta tiene que haber sido por eso. Bueno, en realidad, por lo que interpreto yo, sería al ras, digamos. Lo importante es no tapar la base por donde crecen las hojas. Las hojas van a ir creciendo, digamos, y tienen un tallito que no se ha desarrollado aún, que es lo chiquitito que vemos cuando la cosechamos, digamos, y están las raicillas. Las raíces siempre tienen que quedar bien tapadas, digamos, que no queden las raíces de afuera, y a su vez que no quede tapado el punto por en el que van a salir las hojas. Eso es bastante importante, porque después les cuesta un montón a las plantas. Muchas veces eso pasa, quedan tapadas, la parte de arriba, digamos, quedan muy enterradas, y ahí lo que pasa es que la planta, si no muere, queda un montón de tiempo esperando y le cuesta un montón poder seguir. Y bueno, y otra cosa, ya que estamos ahí en el trasplante, es que las raíces, si nosotros lo que hacemos es un trasplante a raíz desnuda, digamos que lo vamos a arrancar y a colocar, que las raíces queden sueltas hacia abajo, digamos, no que queden planas o hacia arriba cuando las colocamos. No pongamos el plantín, si este es el hueco, no coloquemos el plantín así, digamos, y que todas las raíces queden colgando hacia arriba, sino que cuanto menos se estrese la planta, mejor va a ser para su desarrollo. Entonces, todo el cuidado que le podamos poner a ese momento de trasplante, mejor. Bien. Y bueno, y esas serían todas las preguntas que teníamos para Mariana. Bien. Bueno, agradecer a Mariana, precioso el taller. Y, y bueno, también agradecerle a todos los que han participado a lo largo de este ciclo de talleres. Para nosotros fue todo muy importante hacerlo, fue una experiencia nueva, no teníamos, por supuesto, que ninguna experiencia en esto de la tecnología y de dar talleres a través de Zoom o del Facebook, y la verdad que fueron un éxito. Pudimos llegar a la población, que era lo que queríamos, porque nosotros habíamos visto que había mucha demanda de la población por querer aprender a plantar y cultivar en las casas, y bueno, y frente a esto de esta pandemia de estar aislados, se nos ocurrió llegar así de esta manera, y la verdad que fue un éxito. Entonces estamos muy contentos. Hay muchas más preguntas que nos vienen haciendo de cómo hacer una huerta, si es cómo hacer una huerta comunitaria. Bueno, todo eso nosotros lo vamos a estar conectando contestando por el Facebook, y nos hacen las preguntas por ahí y nos vamos a contactar de alguna manera. Entonces hay muchos mensajes lindos ahora que están poniendo, que arriba, que esto que recién empieza, que muchas gracias por compartir, que muchas gracias. Y bueno, nosotros estamos re contentos. Y que sí, Mariana. ¿Puedo pasar un chivito y un agradecimiento? No, solo muchas gracias a Laura, una compañera que me mandó fotos hoy que no pude ir a la huerta y me mandó un montón de fotos, al vivero El Ombú, que sacamos pila de fotos de ahí también, y contarles que tengo cebollas que me mandó Román del primer taller, que las pueden pasar a retirar por la huerta del PTI, se contactan por acá por el Facebook y vemos de que puedan irlas a buscar para generar semilla para el año que viene, que había quedado eso en el tintero. Bien, y también esperamos que, ¿no?, que a partir de todos estos talleres se estén plantando mucho y que también puedan conseguir llegar a la semilla, que también era el objetivo de esto. Entonces, nada, les damos un abrazo fuerte a todos, estamos en contacto, tenemos el mail de la red, tenemos el Facebook de la red, entonces la idea es esa, ¿no? Seguir en contacto, empiecen a plantar en sus casas, júntense con los vecinos, empiecen a plantar en el barrio, lugares hay, lugares no hay, se consiguen, plantines no hay, se consiguen, semillas también se consiguen, entonces la idea es esa, ¿no? Generar en la ciudad o donde estemos una huerta y generar nuestra comida, generar nuestras semillas y empezar a transitar ese camino tan importante de la soberanía alimentaria. Bueno, los abrazo a todos y nos estamos viendo prontito con un próximo taller.